Andrea, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿Me escuchas? perfecto, fuerte y claro. ¿Ya te acostumbraste a la plataforma? Saludo ahí a Alex que nos está acompañando, a Cristina, a Manuel. Solamente porque esta es una sesión moderada, mire, vamos a hacer una prueba, lo voy a dejar entrar, pero después lo voy a sacar. No se enojen conmigo, pero por ancho de banda, la idea es que estén solamente los panelistas y los presentadores, pero voy a aprovechar de saludarlos, dado que están acá. A ver si nos acompañan ahí un ratito. Eh, Ahí está José Antonio, Andrea, y no tengo claro si deberían estar ahí. Ahí está Cristina, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, buenos días. Bien, ¿Cómo están? bienvenidos. Bien, Muchas gracias. gracias. Nos falta Marina de los panelistas. Pero tú lo ves ahí, José Antonio, yo te dejo ahí, Organizo acá. Listo. que me voy a dar una vuelta para la otra sesión, así que las dejo ahí por si acaso, ¿ya? Gracias. Ujú. Solo déjenme ver, quiero recordar el orden que vamos a seguir. Ahora nos toca. Ahora nos toca Jenny y Marina. Van a hacer las presentaciones. ¿Se me oye bien? Perfecto, José. Ok, excelente. Listo, entonces deben estar por llegar tanto Jenny como Marina. Cristina ya está acá, ¿cierto? Sí, Presente. muchas gracias a ambas Gracias. por actuar como panelistas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ustedes por la invitación. Eh, ¿Estuvieron en la primera sesión? ¿Vieron la interacción? Sí. No me autorizaron la entrada. Me quedé esperando. Ah, pero sí podías escuchar y No, no ver podía todo escuchar lo que... nada. ¿Tampoco? No, No, no sé por qué. yo Eso sí está pude. abierto. Yo pude ver, escuchar. No entré, pero pude verlo. Me pareció muy interesante. Claro, Estuvo lo muy. que pasa es que esta herramienta Hopping lo que permite es tener muchísimas personas escuchando. Por ejemplo, ahora nos están viendo y escuchando 10 personas. Si no estoy equivocado. Allá arriba dice que hay 10 personas mirando. Entonces, claro, una cosa distinta es cuando uno pide el acceso para poder compartir su audio y su video. Ok. Pero en realidad una vez que uno entra a la conferencia, de hecho, si hubieran, en este momento no tenemos, pero en este momento de hecho sí, estamos en la cafetería y estamos aquí. Entonces podríamos irnos de esta sala a la cafetería y de la cafetería venir para acá. Entonces lo que estimo es que ya hay varios que están regresando de la cafetería eh, en los próximos minutos. Y entonces uno puede mirar, y por temas de ancho de banda solamente dejamos a los panelistas y a los moderadores y a los presentadores que compartan su audio y su video. Esa es la idea. Diferente a Zoom, donde todos entran con audio y video. Sí, entonces han habido varios que han confundido y piensan que no están porque no se ven, no ven su propio video. Pero bueno, así es, así vamos aprendiendo nuevas herramientas. Eh,
Solo voy a preguntar si ya tenemos aquí en la sala a Yenit y Marina. Por favor, pulsen el botón azul que dice compartir audio y video para poder darles el acceso. Cristina, por si acaso no te oí. Cristina es Jenny Cristina, soy yo. Ahora sí. Son dos nombres. ¡Ay, perdón! Perdona. Ok, excelente. Cierto. No, y de hecho aquí lo tengo Jenny Cristina. Jenny Cristina. Claro. Y entonces quien nos está faltando es Cristian Yepes. Cristian, si estás en la sala, por favor, discúlpame, Jenny, que no te había reconocido de ayer. Cristian Yepes nos está haciendo falta. Él es panelista junto con Andrea. Yenit, tal vez lo que se puede... ¿Y vas por Yenit o por Cristina? Jenny está bien. Jenny está bien. Ok. Yenit, si puedes ir compartiendo tu presentación. Sí, señor. Ya. Ok, ahora sí ya tenemos a Marina. Me aparece como no habilitado. ¿Será que me puedes ayudar para compartir? A ver, está siguiendo, para eso necesito a Sergio. Aquí está Cristina. Hola Andrea, hola Cristina, hola Marina, ¿cómo están? Hola. Buenos días, hola Ricardo. Hola Cristian, de nuevo. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nuevamente. Bien. Buenas. Ok, a ver, entre Ricardo, no lo veo a Sergio aquí. Necesitamos ayudar a Yenit, que no puede compartir su presentación. No me parece habilitada. Something Something went wrong. Ok, está bien. José, ¿dónde están las presentaciones? Yo creo que no tengo acceso a ese correo. Voy a pedir por el interno. Igual yo la envié también con copia a Sergio. Ah, ok, listo. A ver, Dani lo debe tener también. Ya solucionamos ese asunto. Mil gracias. Muchas gracias. Está bien. No, con gusto. Ahora Para eso vamos estamos. a pedir que entren a compartirla, sí. Dice que no está en el correo institucional. Espera un segundo. Ok. Ahora la perdimos. Sí, perdimos a Yenit. Ahí está Sergio. Ya tenemos a Sergio aquí. ¿Ve? Y sucede como en las conferencias presenciales. Va uno al break y se queda echando rulo con los amigos y llega tarde a la sesión. Hola Sandra, ¿cómo estás?
Hola Ricardo, mucho gusto a todos. Hola José Antonio, Cristian, Andrea, Marina, Cristina. Hola, buenos Hola, ¿qué días. tal? Los pongo en contexto. Sandra es la directora del doctorado en Administración de la Universidad de AN en Bogotá, Colombia. Excelente, bienvenida. Del doctorado, del MBA presencial, del MBA virtual. Bueno, yo quería resumir un poquitito todo lo que tienes que hacer en estos momentos, y es profesora y es investigadora y además. Listo. Ya Y tienes acceso, Sergio, ¿tienes acceso a la presentación de Janine? Ahora no. Porque ella no lo puede presentar desde su equipo, necesita que le ayudemos con eso. ¿La mandaste por el mail? Envía tu mail. ¿Al mío directo o al de Badass Associates? Al mío. Déjame ver. a los dos. Estoy cargando. Ahí está, aparece. Un segundo. Espera un segundo. Lo estoy descargando. Lo mandaste como link. Ya estoy abriéndola. Ya, ahora lo voy a proyectar. Ustedes me dirán. Se me abre. Ahí. Vamos a ver si me da. ¿Ahí? Ya, listo. Ahora sí, entonces podemos Ahora empezar. Sí. Adelante, Yenit, y cuando tengas que pasar, solamente dices la siguiente y Sergio nos ayuda. Y Sergio nos ayuda. Adelante, entonces. Necesitamos oírte, Yenit, tal vez tu micrófono, prender. Buenos días para todos. Gracias por acompañarme en esta presentación. Mi nombre es Jenny Cristina Ortiz, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Dirección de la Universidad del Rosario. Voy en mi primer año, estoy pues en un proceso de construcción de mi documento. Mi presentación, mi tesis, está centrada en el impacto de la certificación ISO 9001 con respecto al desempeño financiero, qué impacto ha tenido. Por favor, ¿me puedes pasar? Mi director es el profesor Fernando Juárez Acosta, de la Escuela de Administración de la Universidad de Rosario. Gracias. Bueno, esta idea o esta investigación nace desde un concepto principal que es esperando aportarle a las ciencias de la dirección
desde la historia de la calidad, cómo la gestión de la calidad ha venido impartiendo todo un camino a la dirección, siendo un modelo de gestión que le permite tomar decisiones desde los años 30, cómo ha venido evolucionando, que ya se toma la calidad desde la metodología de Ginebra, donde él especificaba que pues, la calidad se aplicaba únicamente a los procesos de producción. Mas, sin embargo, pues vino avanzando y ya miramos una época de inspección donde se miraba que la calidad efectivamente tenía que evolucionar dentro de la organización y le permitía tomar decisiones en esos procesos de producción. Ya cuando hablamos del control de calidad, donde vienen autores como Deming, Juran, que empiezan a hacer sus aportaciones, ellos lo que permiten es mirar que la calidad no es únicamente un factor externo, sino que también tiene que ser un factor interno para así asegurar la calidad. Por lo tanto, nace como otra época que le permite a las empresas y a los directores darse cuenta que la calidad es un modelo que llegó para quedarse, un modelo que no se puede quedar atrás. Y eso hace que ya todos los países que vean que realmente la calidad tiene algún aporte o que realmente tiene ese punto importante para la dirección, empiezan a crear las normas de gestión, más o menos en los años 80, donde dicen, hagamos una norma donde todos hablemos el mismo idioma, hagamos un estándar que nos permita hacer las cosas mejor cada día más, y eso nos lleva al aseguramiento de la calidad. Y hablamos ya después de la gestión de la calidad, que lo que ha permitido es que realmente estos modelos de gestión se transformen y se vayan adaptando a las necesidades tanto de los clientes como de la dirección. Y hoy en día estamos viviendo la etapa de la gestión total de la calidad, donde ya encontramos modelos, el modelo específicamente de la ISO, evolucionando cada vez que hay cambios en el mercado, y adicionalmente adaptándose para que las organizaciones realmente puedan direccionarse y puedan mostrarle a sus clientes que realmente lo están haciendo bien. ¿No? Fruto de ello, porfa, si podemos pasar. Fruto de ello, entonces, nace como una pregunta o nace unos propósitos que tiene la ISO, que lo resumí en lo siguiente, y es que cuando nace la norma para hacer un estándar, un criterio general para hablar que todos habláramos el mismo idioma, dice, bueno, si implementamos la norma, vamos a reducir costos, vamos a aumentar la eficiencia, vamos a ser más productivos, vamos a disminuir desperdicios. Y entonces yo me hacía una pregunta y decía, bueno, si realmente la norma propone todo esto, eso nos llevará a incrementar el desempeño financiero de una organización. ¿Realmente tiene algo que ver o están ligadas de alguna forma? Fruto de eso, entonces encontré, fui a la literatura y encontré, por favor, podemos pasar. Encontré en la literatura que efectivamente habían unos aspectos teóricos que estaban allí y que efectivamente eran los que están como robusteciendo mi problema de investigación, ¿sí? Mi problema de investigación está centrado en que efectivamente pues la norma nació con esos criterios, digamos, de que se disminuyan los costos. Adicionalmente, dijo, miren, este propósito lo que va a hacer es que realmente las organizaciones lo hagan bien, pero entonces empecé a encontrar que existían autores que han estudiado y la han estudiado como este tema desde en los años 80, 90, se estudió bastante, fue un tema que se estudió mucho porque era el auge de la certificación cuando nació la norma, y algunos temas quedaron un poco inconclusos, es decir, el tema del desempeño financiero al final no se concluyó. ¿Por qué no se concluye? Porque se encuentra en la literatura que algunos autores hacen unas mediciones diferentes y entonces encuentran que hay impactos positivos y otros que miden con diferentes indicadores, otros indicadores financieros, encuentran que hay impactos negativos, otros que hay una relación pero diferente, y al final no se conoce o no es muy claro
si la certificación ISO 9001 está impactando el desempeño financiero. Encontraba también autores que comprueban que la ISO ha aumentado la productividad, pero solo la productividad para los altos gerentes. Otros dicen que no, que efectivamente la ha aumentado, pero con otras características como son la cultura organizacional, la imagen organizacional. O sea, se ha comprobado que la ISO probablemente afecta como otros criterios o realmente le ayuda a la organización a avanzar en otros criterios. Pero la certificación es como que está ahí. Y algo que también acoge como mi problema de investigación es que la norma cambia cada 7 años, la certificación, el modelo de gestión, y la nueva versión es la 2015. Por lo tanto, pues las investigaciones hasta ahora están saliendo porque hay como un periodo de transición, y el periodo de transición, las investigaciones que he encontrado en la literatura están hasta la versión 2008 y quedan abiertas para que se investigue esta nueva versión, que nace con una estructura de alto nivel, esta estructura que permite dar una alineación a toda la organización, ¿sí? Entonces, eso es como lo que encontré en la literatura. También encontré que realmente aquí en Colombia, en mi país, las empresas se han venido certificando, han adaptado mucho el modelo. Hay 10.156 empresas o organizaciones certificadas en este momento, de todos los sectores, todos los tamaños. Entonces, pues realmente yo dije, algo tiene que estar ahí que le permita a las organizaciones, o que tomen la decisión, la alta dirección, porque realmente es una decisión del gerente, una decisión de la alta dirección para certificarse. O sea, tomar el camino de la ISO 9001 es una decisión de la alta dirección. Por favor, puedes pasarla a hacer. Por lo tanto, entonces, ya indagando en la literatura, me hice, pues, en esta investigación, llego a una pregunta que dice: ¿cómo ha impactado la certificación ISO 9001 el desempeño financiero de las empresas? ¿Cómo ha impactado? O sea, ¿cómo ha sido realmente eso para que ellas decidan certificarse? Y si realmente al certificarme con una norma como es el modelo de gestión ISO 9001, que es de su serie, o sea, de todas las normas, es la certificable, de toda la serie ISO 9000. Por lo tanto, este cuestionamiento ya llegó como a decirme, bueno, voy a revisar nuevamente qué han hecho, qué están haciendo, cómo ha venido surgiendo eso, para revisar mucho más y mirar qué está pasando. Por favor, ¿puedes correrla, Sergio? Entonces, eso me llevó, ya después de haber a plantear los objetivos, y es establecer el impacto de la certificación ISO 9001 en el desempeño financiero de las compañías, ¿sí? Establecer cuál es ese impacto que se tiene con respecto al desempeño financiero de las compañías. Y de ahí desenglosé 3 objetivos específicos para cumplir el objetivo general. El primero, pues, ¿me puedes pasar, por favor? Gracias. Entonces, el primer objetivo, lo que me lleva a mí es a identificar realmente en la literatura, o lo que se ha hecho con respecto al desempeño financiero y la certificación ISO 9001, específicamente para encontrar aquellas mediciones o aquellas definiciones que se le están dando al desempeño financiero dentro de la literatura. ¿Cómo se está comportando eso? ¿Qué es lo que está pasando efectivamente? Para llegar a un segundo objetivo, después de haber identificado y encontrado esas variables con las que han medido, hacer una comparación para mirar si esas variables con las que se han medido, sea positivo o negativo, hacer una comparación en empresas que se han certificado, que están certificadas con la norma, y empresas que no están certificadas, para mirar cuál de esas mediciones realmente son diferentes o se comportan de una forma exclusiva en las empresas certificadas. O sea, para mirar si realmente esa es la medición que yo requiero para mi investigación y para determinar
que así se puede medir el desempeño financiero dentro de la organización. Y un tercer objetivo que es evaluar ya desde esas mediciones seleccionadas, pueden ser los indicadores financieros que se encuentran o si hay algún modelo financiero, hacer como una relación entre los indicadores de eficiencia, productividad, eficacia hacia el desempeño financiero, evaluarlos y mirar si el impacto es positivo. Pues no, o sea, todavía no lo sé en este punto, por eso realmente lo llamé impacto. Quiero ver si es positivo, si es negativo, o si realmente, o qué está pasando cuando una organización se certifica, o sea, cuál es la diferencia en una que no lo está. Por lo tanto, pues, sigo, digamos que mis objetivos se fundamentan con respecto a todos los enfoques que ha tenido la calidad, que se ha dividido en 3 enfoques, según César Camisón y varios autores que han trabajado en el tema, Deming, Ichikawa, Sheward, Feigenbaum, Juran, todos los autores, donde establecían que hay como 3 fases o 3 focos que tiene la calidad en las organizaciones, que es pues el enfoque técnico, el enfoque humano y el enfoque estratégico. Estos enfoques lo que han llevado se ha dado la evolución, pero también ha mostrado la importancia que tiene la calidad en los costos y en los rendimientos de las organizaciones. Por lo tanto, estos enfoques, como han venido evolucionando año a año, y en cada nivel que ha tenido la calidad, lo que permite es mirar que los costos y el desempeño de la calidad, tanto eficiencia como eficacia y efectividad, han venido siendo más exigentes cada día. Por lo tanto, la organización que se certifique tendría que estar como en estos focos, o sea, encontrarse en algunos focos, aunque en los años 30, de los años 30 a los 60 estábamos en lo técnico, como en esa primera revolución industrial, donde era lo técnico, donde iba solamente al producto y al proceso de producción. Ya hoy en día nos damos cuenta que es la alta dirección quien toma esta decisión y quien determina realmente si es beneficioso para ellos certificarse o no, y cómo este modelo, después de ser implementado, realmente les funciona y les sirve, o sea, si realmente les deja algo. Es como eso. Y pues encontré 3 constructos importantes también en la literatura que los han abordado desde el año 2002, autores que han trabajado el tema hasta hoy, 2019, investigaciones, donde muestran 3 constructos importantes. Uno, que es todo el tema de gestión de la calidad, ¿sí? 3 constructos bien importantes con respecto a la base de la gestión de la calidad. El otro es la ISO 9001, como modelo de gestión, no tanto como una norma o un papel o un certificado en la pared, sino más como un modelo de gestión que le permite a las organizaciones crecer, disminuir costos y estar mejor. Y el desempeño financiero, ¿sí? El desempeño financiero visto desde los indicadores financieros, que es lo que encuentro en la literatura. Todos los estudios que muestro abajo, los autores que están allí, que hicieron sus investigaciones de 2002, se han centrado en mediciones diferentes y se han centrado en los indicadores financieros, ¿sí? Como que llevan el desempeño financiero a los indicadores financieros, miden los indicadores financieros y hasta ahí llega, bueno, este indicador se comportó de tal forma, entonces es positivo. Este indicador se comportó de tal forma, entonces es negativo, y hasta ahí como que se cierra, pero no se concluye como tal. ¿Sí? La literatura me lo sigue mostrando. Mi posicionamiento epistemológico va a estar pues centrado en el pragmatismo, ya que voy a hablar me voy a enfocar en la parte pluralista, voy a mirarlo ya desde los datos que voy a recoger como un investigador, cómo los voy a tratar y cómo los voy a llevar a cabo. Realmente lo que quiero con este posicionamiento epistemológico es también darle como esa mirada a la calidad. Siento que es un tema que se ha venido como perdiendo, que se investigó mucho, pero que hoy en día y a veces he encontrado que muchas personas dicen, pero si es solo una norma, o sea, ¿por qué vas a estudiar una norma si es solo una norma como tal? ¿Sí? Entonces, por eso también quiero sentarme en esta postura para que sea más práctico, para que pueda encontrarlo desde la práctica también, ¿no?
Por favor, la siguiente. Y pues estoy en un proceso de construcción ya de la metodología, digamos que voy hasta aquí, he recogido todas las fuentes primarias, pero una aproximación a lo que voy a hacer, me voy a ir, pues va a ser un tipo de estudio cuantitativo, el diseño de investigación correlacional. Estamos con mi director, estamos revisando si nos vamos a hacer lo causal o cómo vamos a hacer una comparación entre certificadas y no certificadas. Entonces ya como tomando ya la última decisión. Y pues un muestreo estratificado, lo que esperamos ya puede ser por conveniencia, pues tenemos bases de datos, las bases de datos de donde va a obtener la información. La mayoría de los datos o la mayoría de los datos van a ser secundarios. ¿Listo? Esos de las bases de datos. ¿Ya? ¿Listo? Y los resultados, pues va a ser una tesis por compendio, entonces se van a presentar en 3 artículos de investigación. Va a ser una tesis acogida por compendio. Muchas gracias. Esa es mi presentación. Muy bien, Jenny, muchas gracias. Entonces tenemos a 2 panelistas. ¿Les parece bien? Empezamos con Andrea Franco. Muchísimas gracias por servir como panelista esta mañana. Perdón, vale, José, muchas gracias. Cristina, muchas gracias por tu presentación. Después, si quieres, nos comunicamos a través de los organizadores. Yo te tengo comentarios ya puntuales al documento que tú enviaste, que pueden, digamos, ayudarte como en todo el proceso a mejorarlo más. ¿Listo? Me generan varias dudas. Tu pregunta de investigación habla del tema del impacto sobre los indicadores financieros. Cuando uno, digamos, habla de impacto, está hablando ya de unas metodologías muy específicas. Entonces tú ya estás hablando de una causalidad que es muy clara, puede ser positiva, negativa, o digamos de un efecto que tú ya tienes alguna idea que tiene alguna dirección, ¿sí? Espérame, yo le bajo esto que está sonando como mucho hoy. Listo. Y entonces creo yo que, digamos, en la pregunta de investigación, me preocupa mucho cuando hablas de impacto porque no entiendo a qué te refieres específicamente, sobre todo cuando tú lo aclaras en tu presentación, que vas a hacer, digamos, un análisis correlacional, que es lo que yo creo que puedes hacer más fácilmente, más allá de impacto, y que podrías utilizar otras técnicas que son mucho más sencillas, porque si estás hablando, digamos, de impacto, entonces mi pregunta sería, ¿cómo vas a construir ese contrafactual? ¿Cómo vas a hacer, digamos, para modelar esas empresas que podrían haber sido esa empresa si no hubiera tenido, digamos, todo el proceso para haber hecho el cambio en los estándares de calidad que lleva la ISO 9001? Otra cosa que me preocupa, digamos, me preocupa un poco del título de tu presentación es que uno siempre tiene que poner el lugar donde va, a donde se va a enfocar. Entonces, si entiendo bien, digamos, el documento de tu presentación, las mediciones que vas a hacer las vas a remitir al caso de Colombia. Entonces ahí la pregunta que te tendría yo es, ¿por qué Colombia? ¿Qué es lo que hace a Colombia un caso interesante, específico, de análisis y cómo yo podría, digamos, cómo tu trabajo podría aportarle a la ciencia para avanzar, ser utilizado, replicado en otros settings similares y particulares? ¿Sí? Cuando tú expones, aquí me queda un poquito más claro, pero cuando tú expones de pronto en el documento escrito la metodología, yo no entiendo muy bien, digamos, porque solamente te remites a la parte cuantitativa. De hecho, entiendo los indicadores de los que estás hablando, los conozco bien, pero también, digamos, tú tienes una división de 3 objetivos específicos. Entonces, si te pones a pensar en el objetivo específico 1, tu metodología no puede ser cuantitativa, tiene que ser cualitativa. Es en mi forma de verlo, pero puede estar equivocada y tú me lo aclararás, una revisión de literatura académica sistemática. Entonces quisiera saber más allá cómo lo vas a hacer, es decir, cómo lo has pensado, dónde lo has pensado, cuáles van a ser los criterios. Digamos que eso, digamos, se repite también con el objetivo específico número 2, ya en un tema cuantitativo, que es bueno ir explicando qué metodología específica vas a usar
Y en ese objetivo específico número 2, entonces sí ya remitirte a cómo vas a hacer la muestra, ¿sí? Y en algún lugar del documento tú hablas del sector servicios, pero no nos explicas por qué el sector servicios de Colombia puede ser ese caso de estudio que sea interesante, si es que la literatura, la revisión preliminar que tú hiciste, en últimas termina llevándote a que es el sector servicios el que es más importante o donde se han encontrado mayores correlaciones positivas en el caso, digamos, de Colombia. Entonces, ahí creo yo que es importante que tú empieces a identificar cuál es el sector, cuál es la estructura de las empresas que vas a utilizar en tu muestra, qué características deberían de tener estas empresas para ser seleccionadas en la muestra. Más allá de la disponibilidad de información y cómo vas a hacer para llenar esas brechas de información. Yo creo que voy a dejarlo por el momento ahí para darle paso al otro comentarista. Muy bien, muchísimas gracias. También tenemos muchísimas gracias a la profesora Andrea Franco de la Universidad de La Salle. Tenemos también al profesor Cristian Yepes, también de la Universidad de La Salle. Por favor, Cristian. Sí, buenos días a todos. La mayor parte de los comentarios los ha referenciado muy bien la profesora Andrea. No tuve la oportunidad de leer el documento, pero por lo que puedo ver, veo que hay un alto nivel de sistematización de la información. La información se presenta de manera muy clara. Entonces, pues en ese sentido, quisiera felicitar a Cristina por la presentación y por los avances que ha logrado hasta el momento. La mayoría de comentarios, como ya lo había dicho, los ha referenciado muy bien la profesora Andrea, pero me gustaría enumerar algunos comentarios, sobre todo de forma, ¿no? Es importante en toda tesis doctoral poder presentar muy bien y muy claramente lo que llama algunos metodólogos el purpose of statement, ¿no? Esos vacíos en el conocimiento, esos posibles aportes al campo del conocimiento. Y en ese sentido me parece que, por lo menos en la presentación, insisto, no leí el documento, pero cuando tú mencionas que no se encontraron estudios que demuestren el impacto de las normas ISO en el desempeño financiero, hay que resaltar esas fuentes y decir cuáles son esas fuentes muy concretas que me permiten a mí concluir que finalmente pues no existe esa literatura. ¿Sí? Al igual que también la estrategia de revisión de la literatura que se usó, porque, pues, claro, una vez busca en alguna base de datos y es posible que hayan algunos documentos y muchos documentos que no se han revisado, entonces le da mucho más sustento, ¿sí? a la revisión de la literatura que uno muestre alguna estrategia de revisión de la literatura para poder llegar a ese tipo de conclusiones. Lo segundo tiene que ver con los métodos, ¿sí? Tú también mencionas que los métodos son ambiguos y que están fragmentados, pero las fuentes no son muy claras. En la parte de abajo de una de las diapositivas hay varios autores, entonces dicen que algunos han encontrado efectos positivos y negativos, pero yo creería que es importante que tú puedas mostrar claramente, cuando haces esas afirmaciones, cuáles son esas fuentes concretas que a ti te permiten poder concluir que los métodos son ambiguos y que los métodos están fragmentados. Frente a los objetivos, tengo algunas preguntas. El primer objetivo es identificar variables. ¿Ese es un objetivo o es una actividad? ¿Sí? Yo tengo esa duda. Yo creería más bien que identificar las variables es una actividad. Yo creo que el objetivo puede ser un poco más inclusive teórico. La profesora Andrea decía que es más cualitativo. Entonces, yo creo que el primer objetivo puede estar más relacionado con el hecho de, digamos, establecer, no sé, estudiar. Bueno, ahí tendrías que mirar cuál es el verbo más adecuado, pero yo creo que identificar las variables es más una actividad que un objetivo. Entonces, es importante poder darle cierta escala a los objetivos para no perderse en detalles y para que los objetivos no se vuelvan detalles que después no aporten o que aporten poco más bien a la investigación. Y el último objetivo dice evaluar, ¿sí? Me parece que evaluar es un objetivo bastante amplio para ser un objetivo específico. De hecho, muchas tesis de doctorado empiezan con el objetivo general, con el verbo evaluar, ¿sí? Normalmente cuando uno evalúa, uno encuentra
esos vacíos, aporta a los campos de conocimiento, tanto de manera empírica como metodológica, como teórica. Entonces yo creo que ahí tienes unos problemas de escalas en los objetivos. Creo que evaluar es un objetivo bastante amplio para un objetivo específico. Entonces te recomendaría mirar un poco las escalas. Y en las fuentes, digamos, metodológicas, yo le restaría menos importancia a los libros y a los autores metodólogos, ¿no? Tú mencionas a Creswell, esos autores son muy válidos, digamos, ¿no? Para ayudarle a uno a encontrar, digamos, la manera de poder articular la información y de poder hacer un buen diseño metodológico, pero Creswell y Sampier y todos estos personajes pues son metodólogos, pero no creo que sean, digamos, sobre todo si estás pensando en publicación, no son digamos, una buena fuente para referenciar desde el punto de vista metodológico. Yo te recomendaría remitirte a tu estado del arte, ¿sí? Y apoyarte en los autores que trabajan el tema digamos, del desempeño financiero en relación con todo lo que tiene que ver con la calidad. Sí, entonces es más ligarse a esos autores que, digamos, buscar autores que, pues, digamos, metodológicamente son muy buenos, pero que poco conocen de ese tema, ¿no? No creo que Creswell maneje el tema de calidad y el tema del desempeño financiero, ¿sí? Tú dices que vas a usar unas bases de datos. Es importante ya empezar a mirar cuáles son esas bases de datos, a identificar esas bases de datos. Y creo que, igual que lo señalaba la profesora Andrea, el objeto de estudio no es claro, ¿no? Ella decía que creo que en el documento tú mencionas que en Colombia, pero es importante que tú definas ya un objeto de estudio concreto. Si es en Colombia, cuáles son las empresas, cuáles son las bases de datos, eso aún no está claro, ¿sí? Y es importante que en este nivel, ya en el primer año de doctorado, hayas identificado claramente un objeto de estudio para que sepas cuál es la información a la que vas a tener acceso y si existen algunas limitaciones en la investigación que quieres llevar a cabo. Sí, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Yenit, si tienes algún comentario para cerrar y pasar a la siguiente presentación. Sí, perfecto. Bueno, yo, digamos, lo del tema cualitativo, lo estuve revisando a la profe Andrea. Muchas gracias, profe Andrea, profesor Cristian, muchísimas gracias por los comentarios muy valiosos realmente. Pero entonces, digamos que en mi primera parte me voy a centrar a hacer una revisión sistemática de literatura. Inicialmente había pensado en hacer un metaanálisis, pero quiero encontrar esos indicadores y quiero encontrar esos modelos con los que se ha medido el desempeño financiero en las empresas que están certificadas y los resultados que han encontrado. Digamos que porque yo estuve revisando y dije, ¿por qué lo llamé impacto? Porque realmente en este punto no sé si es positivo o negativo. No sé qué pase a futuro si encuentre que pues que no, que realmente es negativo o es positivo, por eso me fui más que todo por impacto. Y lo otro es que, digamos que no digo específicamente un sector de empresas, probablemente lo diga Colombia, por lo que la certificación ISO 9001 pues aplica para todas las organizaciones, todos los tamaños, todo el mundo. Y adicionalmente la certificación ISO 9001 pues nació con ese fin, era que se rompieran esas barreras que habían como entre países. Entonces, ya revisándolo, encontré que hay 86.694 certificaciones en el mundo, pero Colombia ha sido uno de los países que ha venido creciendo en Latinoamérica y somos el tercer país en número de certificaciones, y el sector que más se certifica para nosotros aquí en Colombia es el sector servicios. El 71% de empresas certificadas son de servicios, y los subsectores que más, o sea, que han crecido económicamente y que tienen mayor número de certificaciones son servicios, y está construcción, está transporte y tecnologías. Ha venido creciendo en nuestro país, tanto en certificaciones como a nivel de económico. Entonces, digamos que esas son como unas características que he tenido en cuenta.
Más sin embargo, la base de datos que tengo, que es de EMIS, que es donde se reportan todos los datos financieros de todas las empresas, o sea, todas las empresas están allí. Entonces, y la de ICONTE, que son como el cruce que va a hacer para las certificadas y las no certificadas. Entonces, eso me permite darme cuenta, pues, que las empresas de todos los tamaños, todos los sectores se certifican. Entonces, al final, pues, eso es como lo que no me ha dejado como decir, venga, vámonos solo por un sector, sino ya sería como mirarlo aleatoriamente, o sea, todavía no lo he definido completamente, pero sí lo vi desde ahí, por eso es que no lo planteo inicialmente hasta tener como el modelo matemático o el modelo de las matrices para determinar si efectivamente me voy por un solo sector o voy a hacer una selección de clúster o cómo lo voy a llevar, ¿sí? Por eso es que todavía aún no lo he definido hasta que no, como que no trate un poco más los datos porque es bastante información, realmente es muchísima información la que he logrado obtener, información secundaria, todas de bases de datos, ¿no? Es eso. Muy bien, muchas gracias, Jenit. Esperamos que haya sido un aporte los comentarios, los muy buenos comentarios de ambos panelistas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la siguiente presentación, que es de Marina Santucci. Por favor, Marina, si puedes compartir tu presentación. Sí, cómo no. No sé si se puede ver. Y la pueden, sí, ya la podemos ver. Y los que deseen ver pueden darle doble clic. Fantástico. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Acá es buenas tardes, allá buenos días. Así que bueno, quería agradecerles a los organizadores del evento. Para mí es, la verdad que es un gran prestigio formar parte de este evento. Y bueno, ahora les voy a ir contando un poquito sobre mi tesis, que yo tengo la tesis ya fue entregada, pero bueno, obviamente que para poder seguir haciendo todas las tareas académicas que tienen que ver con el trabajo de tesis, este tipo de actividades y seguir recibiendo comentarios de tan prestigiosos colegas, la verdad que es muy importante. A ver, me dicen que hay mucho eco. ¿Así está mejor? Por ahí, ¿está mejor ahora, Cristian? Sí, Marina, mucho mejor. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, bueno, primero una breve introducción. Yo, entonces, mi doctorado es en Ciencias Económicas con orientación en Administración en la Universidad de Buenos Aires. Mi directora de tesis es la doctora Patricia Bonatti, que, bueno, ella es especialista en toma de decisiones y racionalidad, y también dentro de su centro de investigación es que soy profesora investigadora y también doy clases en esta universidad. También paralelamente doy clases en la Universidad Argentina de la Empresa, donde también hago investigación. Una realidad que nos pasa mucho a los profesores latinoamericanos es que somos estudiantes doctorales y simultáneamente somos docentes y también somos investigadores, así que bueno, esta es una realidad. Bueno, como ustedes pueden ver, mi tesis es sobre relaciones internacionales en distritos tecnológicos, ¿sí? Una de siempre mis curiosidades y mis inquietudes a lo largo de todos estos años de haber investigado en esta línea, sobre todo en la línea de aglomerados y clústeres productivos, es, bueno, cuáles son las dificultades y cuáles son los desafíos que se encuentran las empresas cuando, para llevar a cabo proyectos conjuntos, ¿sí? Lo que nosotros hemos visto en estudios de campo en distintos países es que tiene una importante incidencia la cultura geográfica y también los comportamientos de los decisores claves en las distintas organizaciones. Entonces,
sabiendo, ¿no? Como en lo que sabemos dentro del área de management, es que obviamente que la posibilidad de trabajar en forma asociativa con otras organizaciones lo que hace es ampliar los límites de acceso al conocimiento y a recursos intangibles, con una forma, un mecanismo de asociatividad que es mucho más flexible, que no necesariamente tiene que darse a través de transacciones. Entonces, con esta, digamos, justificación, con esta, si uno tiene en mente, digamos, la bondad de este tipo de acciones conjuntas, entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no sucede más a menudo? ¿Por qué no se ve tanto en el mundo de los negocios? Entonces, primero por una cuestión intuitiva y también luego de hacer un relevamiento preliminar de la literatura, uno de los grandes conceptos que surgen dentro de lo que son desafíos y obstáculos es el tema de la confianza. Entonces, como objetivo general de mi trabajo, es estudiar el desarrollo estudiar el desarrollo más que nada de la generación de confianza, en primer medida, y ahora se ve un poquito más en la siguiente filmina, para lograr la generación del intercambio de conocimiento dentro de este tipo de estructuras asociativas, y por otro lado, como en un nivel más superior, poder concretar acciones conjuntas entre distintas organizaciones. Bueno, acá, como les voy a pedir que obviamente me disculpen, tenemos en este caso la dificultad del tema de la visual. Traté de acomodar lo máximo que se pudo el PowerPoint para que se pudiera ver bien, pero si ustedes pueden ver en este gráfico, lo que estoy queriendo ilustrar es cuáles son los distintos niveles de interacciones que me interesan estudiar en mi trabajo. Como ustedes pueden ver, el nivel, podríamos llamarle el nivel bronce, es cuando las organizaciones participan en actividades conjuntas, como por ejemplo a través de sesiones de capacitación, a través de eventos que se realicen dentro del distrito, ¿sí? O dentro de la agrupación. Después, como un siguiente nivel, mucho más interesante, es cuando se concretan transferencias e intercambio de conocimiento dentro de los distintos actores, ¿sí? Y también dentro de mi tesis voy a investigar qué tipo de conocimiento en general se intercambia. Y ya como, digamos, el gold standard, digamos, de estas interacciones dentro de los distintos entes que forman parte de las agrupaciones sería, bueno, concretar acciones conjuntas de competencia. Y ahora a continuación voy a explicar un poquito más a qué se refieren estos constructos. Como ustedes pueden ver en esta filmina, también se puede ver la relevancia que ya mencioné anteriormente del elemento de confianza, ¿sí? Y cuáles son los tipos de mecanismos que uno ve en forma preliminar, ¿sí? En forma exploratoria, digamos, dentro de este tipo de agrupaciones, como por ejemplo las visitas entre organizaciones, entre empresas, el intercambio de información en cuanto a socios comerciales, en cuanto a mejores prácticas, cuál es la incidencia que tienen experiencias previas. Bueno, todos estos elementos fueron los que después fui relevando en el estudio de campo. Acá para hacer una cosa que no mencioné al principio, pero también quiero agradecer los comentarios de los revisores y en la medida de lo posible he tratado de incorporar estos comentarios en mi presentación. Por ejemplo, en este caso ustedes pueden ver cuáles son, o sea, el marco teórico está elaborado más que nada sobre 4 ejes, y estos 4 ejes he tratado de traer las referencias más significativas que están incluidos en el documento más extenso de mi tesis. Obviamente, desde el punto de vista de poder identificar y diferenciar los vínculos relacionales con respecto a otros vínculos, me remito a la bibliografía más clásica, a lo más, las fuentes más tradicionales, y acá obviamente estamos hablando de nuestro académico tan reconocido que hemos perdido recientemente, a Williamson, en los distintos tipos de relaciones. Después, que él obviamente nos habla de los distintos tipos de relaciones dentro de lo que son relaciones basadas en contratos comerciales, relaciones
basadas en vinculaciones laborales y las relaciones, los vínculos relacionales, y acá profundizamos en estas características de vínculos relacionales, a donde entra en juego el tema de la intertemporalidad, la frecuencia, el hecho de que se realizan normalmente son vínculos que se generan en el largo plazo y a donde los activos involucrados son activos intangibles, y es por eso que esto también trae a colación el gran desafío de la necesidad de la confianza. También obviamente el tipo de vínculo, al ser normalmente entre empresas competidoras o complementarias, trae a colación otros conceptos un poquito más recientes, de fines de los 90, como el concepto de competencia y el concepto de eficiencia colectiva, ¿no? Que surgen luego de las primeras literaturas más puntuales en cuanto a clusters, bueno, obviamente luego de Porter, en cuanto a justamente poder demostrar cuál es nuevamente la bondad de este tipo de vínculos. En un segundo eje trabajo todo lo que tiene que ver con toma de decisiones y confianza, y acá obviamente trato de abarcar en la medida de lo posible, y sin tratar de alejarme demasiado de mi propia disciplina, algunos conceptos que tienen que ver con behavioral economics. También traigo nuevamente, para poder profundizar un poquito más en la dualidad que existe entre contratos y confianza, entonces ahí nuevamente entra en juego Williamson, luego obviamente mejorado, o sea, digamos, complementado por Milgrom and Roberts con los distintos tipos de costos transaccionales. Los conceptos de confianza, la definición de confianza, a donde uso fuentes como ustedes pueden ver acá, Rosset, Sitkin and Bird, Kammerer, Gambetta, es excelente todo su trabajo sobre esto, y después ya más hacia adelante hay cosas más recientes y también otros profesores muy admirados como Lumenet, en todo lo que tiene que ver las distintas características calculativas y no calculativas de la confianza. Para eso, por un lado, eso es una de las secciones, las subsecciones de este capítulo, para después ya trabajar de lleno en lo que fue la parte, como les decía antes, behavioral economics, en lo que tiene que ver con decision making, cognitive biases, opportunistic paradox, y siempre tratando de abarcar justamente esta dualidad entre lo que es confianza, constancia, desde el punto de vista no constancia, sino la continuación, la repetición de acuerdos, y finalmente el tema de los contratos, ¿sí? Una de las cosas que también vale comentar, cuando yo estaba trabajando mi marco teórico, y justamente me tomé la libertad de dedicar un pequeño párrafo para comentarlo en mi trabajo completo, en el documento completo, porque dadas las características dinámicas que tienen los mecanismos de desarrollo de confianza y los tipos de vínculos relacionales, me resultaba muy difícil estructurar esta primera sección de la tesis, porque es como que muchas de las cosas están interrelacionadas. Entonces, poder estructurar en distintos títulos sin dejar de hablar del otro título me resultaba muy complicado. Así que bueno, esto fue más o menos lo que se pudo lograr. Después sí, los otros dos constructos se pueden manejar en forma separada. Un constructo que tiene que ver con todo lo que, desde, digamos, obviamente arrancando de todo lo que tiene que ver con los conceptos marshallianos, pero lo que es aglomeraciones de negocios y clústeres, y acá ustedes pueden ver todas las, digamos, las distintas referencias más relevantes, ¿sí? Esto también, o sea, como les decía antes, la línea de investigación sobre clústeres ya la venimos trabajando con mi equipo de investigación durante muchos años. De hecho tenemos ya un par de publicaciones hechas sobre eso, pero bueno, obviamente ya puntualizado un poquito más y visto desde la perspectiva, bueno, me dicen acá que un minuto. Entonces, bueno, y finalmente los modelos de medición, y justamente para poder relevar estos distintos niveles de interacción, entonces, en cuanto a los modelos de medición que utilizo para intercambio del conocimiento, uso más que nada para poder formular indicadores,
el Club del Intelec de Rivera y también la discriminación para poder identificar si es conocimiento tácito o conocimiento explícito, los modelos de Nonaka y Takeuchi. Después también se lleva a cabo la triangulación, que ahora la voy a explicar. Se utilizan estos modelos para lo que es Network, y bueno, finalmente System Dynamics. Ahora voy a... me parece que es interesante, no me quiero... Después, en todo caso, las hipótesis las vuelvo a trabajar con las conclusiones, pero no quiero dejar de pasar y explicar un poquito más la metodología, porque estos fueron algunos otros de los comentarios que he recibido. La metodología tiene un approach mixto, cualitativo y cuantitativo, ¿sí? Es exploratorio, bueno, como ustedes pueden ver en la filmina, descriptivo y explicativo. Y es un estudio de caso con una generación analítica, que es distinto de una generación probabilística, ¿no? Entonces, esto es una triangulación metodológica que está compuesta básicamente por 3 grandes instrumentos que se utilizaron para hacer el estudio de campo. Por un lado está la encuesta, ¿sí? La encuesta que fue realizada el foco del estudio de campo está centralizado en el Distrito Tecnológico de Parque Patricios, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, y es un caso interesante porque es un distrito creado en base a una política gubernamental, ¿sí? Que digamos, está en desarrollo, es joven, tiene alrededor de 11, 12 años, pero también es obviamente una industria intensiva en conocimiento, por lo cual también me permite relevar importante todo lo que tiene que ver con transferencia del conocimiento, y también es una industria que suele ser muy proclive a las acciones conjuntas. En segunda medida están las entrevistas realizadas a expertos. Acá están las fotos de algunos de los expertos que hemos entrevistado, ya sea de otros distritos tecnológicos a nivel nacional, como también expertos académicos. Y finalmente, se hizo una investigación de para poder relevar relaciones comerciales y relaciones asociativas entre las empresas que forman parte del distrito, se hizo una investigación de cada una de los websites institucionales para ver si llevaban a cabo asociaciones o alianzas con otras organizaciones dentro del distrito. Bueno, esto es un poco el mapa, obviamente tiene un valor más que nada visual para la tesis, pero desde acá lo que les puedo decir es que se pudo relevar que existen 40 vínculos dentro del distrito, o sea que hay una capacidad embrionaria de propensión a llevar a cabo acciones conjuntas. Como les decía, ese es uno de los elementos de la triangulación. El segundo elemento de la triangulación son las encuestas, ¿sí? Y sobre las encuestas obviamente se hizo un análisis descriptivo. Del análisis descriptivo estadístico, lo más interesante es lo que ustedes pueden ver en mi presentación, a donde se puede ver que una de las cosas que yo relevo es cuál fue el propósito de las empresas a mudarse a este clúster, ¿no? Y entonces, en términos generales, se puede ver que, digamos, el incentivo pasó mayormente, como ustedes pueden ver acá, en el color azul, a través de subsidios impositivos, lo cual eso también puede llegar a generar cierto desafío a la generación de confianza. Después, otro elemento importante que resultó ser en los resultados correlacionales y regresionales, que ahora explico más adelante, resultó tener una preponderancia importante, es el hecho de que las empresas que han manifestado tener protocolos para la toma de decisiones han demostrado efectuar más intercambio de conocimiento y más acciones conjuntas. Y también que dentro de las organizaciones que forman parte del clúster, si bien, como podemos decir, podrían existir más acuerdos conjuntos, ¿sí? Podemos ver que 40% de los que respondieron las encuestas afirmaron llevan a tener proyectos en marcha con universidades, participar en sesiones de capacitación realizadas para el distrito, han compartido conocimiento, y el 60%, como ustedes pueden ver en la barra en amarillo,
han llevado a cabo proyectos conjuntos fuera del distrito. Esto, entonces, como para ir redondeando, se hicieron con los datos obtenidos de las encuestas, se realizaron entonces también un análisis de correlaciones múltiples, con todas las variables contra todas las variables, y en realidad la bondad de este tipo de ejercicio fue para poder, poder isolate, sorry que no me sale la palabra en castellano, el efecto que tenía cada uno sobre las otras, y de esta forma poder identificar más claramente cuáles eran las variables más ricas, aislar, muchas gracias José, cuáles eran las variables más ricas para después ir armando los modelos de las regresiones. Las dos regresiones que se armaron, o sea, se armaron dos modelos de regresiones, unas a donde la variable independiente era el nivel de compartir, de transferencia de conocimiento, a donde realmente solamente la participación en sesiones de entrenamiento tuvo un resultado significativo, pero en el otro set de variables, a donde se trataba de explicar la concreción de acciones conjuntas, los dos elementos que tuvieron mayor significatividad fueron las empresas que tenían expectativas positivas en cuanto a la pertenencia al distrito, y la otra, nuevamente, como les decía antes, estas empresas que habían manifestado llevar a cabo o contar con protocolos para la toma de decisiones. Entonces, acá en este diagrama, ustedes pueden ver tanto las vinculaciones que se daban desde el punto de vista de las correlaciones múltiples, y que luego también están un poco reflejados en las regresiones. Bueno, y ya como para terminar, las conclusiones, ya se los he comentado un poco antes, la importancia de las expectativas positivas de los participantes en el clúster para poder llevar a cabo acciones que contribuyan a los tres niveles de interacción, la existencia de contar con protocolos para la toma de decisiones estratégicas, y esto parece tener cierta relevancia, cierta significatividad en que sean proclives para llevar a cabo acciones conjuntas. En su mayoría, esto no lo mostré explícitamente en el trabajo, en la presentación, pero en la mayoría, en base a los resultados obtenidos por las encuestas, el conocimiento compartido era tácito, y esto realmente confirma un montón de la literatura en torno a aglomeraciones productivas en cuanto al tipo de conocimiento que se comparte. Y también algo que me ha llamado la atención es que, si bien nosotros estábamos buscando o mejor dicho, yo estaba buscando que la posición, el rol de gobierno tuviera cierta influencia en la generación de confianza, esto no fue así. Lo que sí tenía influencia en la generación de confianza, y esto se vio más que nada en el mapa de redes, hay ciertas empresas emblemáticas que atraen los tipos de acciones, las vinculaciones y las interacciones entre todos los entes, entre todos los actores. Así que bueno, eso sería, perdón que fue un poco rápido, pero bueno, eso sería la presentación. Listo. Muy bien, gracias Marina. Entonces le pedimos a nuestros panelistas, por favor Andrea. Muchas gracias. Yo, por lo general, a mí no me gusta hacer comentarios sin haber leído el documento antes, Marina, entonces discúlpame porque lo que tengo va a ser completamente injusto con tu trabajo porque no lo vi antes. Celebro mucho este tipo de trabajos, digamos, en general cuando se habla de trabajos sobre relacionamiento entre empresas, incluso en el mismo sector, muy pocas personas, de hecho, hacen uso de esos métodos mixtos cualitativos y cuantitativos que tú hiciste. Me parece que eso es algo de celebrar. Entiendo además que esta ya es tesis entregada, ¿cierto? Entonces, más que eso, yo quisiera es como hacerte unas preguntas que me surgieron como de
nos amplíes un poquito cuáles fueron los resultados, digamos, que tú encontraste más a profundidad. Cuando tú hablas, por ejemplo, de protocolos, que ese resultado me pareció interesante. Cuando hablas de esos protocolos, los que tienen protocolos para la toma de decisiones, tuvieron como más propensión a tener acciones conjuntas. Entonces, cuando tú hablas de protocolos, es solamente como para entender como protocolos que tiene el sector en general, o estás hablando de las empresas que realmente tenían como unos establecidos, unos estándares de calidad, y esos estándares un poco de calidad, entonces un poco les abren la mente y hacen que tomen esas acciones conjuntas. Esa es la primera. La segunda es si de casualidad tú tienes algún tipo de información sobre qué motivó las acciones de estas empresas a trabajar con universidades o con otros distritos, porque digamos me parece también muy interesante ese hallazgo tuyo. Y el tercero me parece además un poco como para explorarlo de pronto en trabajos posteriores, y es si uno sí puede, digamos, argumentar que hay una falla de gobernabilidad, porque tú mencionaste al principio, si no estoy mal, que este distrito en especial había sido fomentado por el gobierno, pero cuando vas a ver los resultados en este distrito, entonces digamos que el gobierno no aparece, no cuenta, no suma ni resta. Entonces uno podría simplemente mirar cuáles son esas fallas de gobernanza en ese distrito en particular y si tienes algunas indicaciones de ellas. Bueno, sí, muchas gracias, muy interesante. Voy a tratar de responder a todas las preguntas, pero sobre todo por la tercera no quiero meterme en ningún lío. Así que, bueno, en cuanto a la primera pregunta, en realidad es un poco la segunda opción que tú comentabas en cuanto a, dentro de la encuesta que se ha realizado a las empresas, se les preguntaba si llevaban a cabo protocolos para toma de decisiones estratégicas. Entonces, se les explicaba que estos protocolos tenían que ver con que existiera una documentación explícita de qué pasos tenían que llevar a cabo para tomar este tipo de decisiones. Entonces, eso era, y lo que encontramos es que las empresas que respondieron positivamente a este tipo de preguntas, en general mostraron mejores resultados en cuanto a el desarrollo de confianza. Entonces, obviamente que siempre lo que de esto me surge es, y acá me vuelvo a meter en la parte más filosófica dentro del concepto de confianza, porque entonces, ¿esto qué se trata? ¿De confianza calculada o del otro tipo de confianza, ¿no? O confianza relacional. Entonces, esto es la verdad que es un comentario súper interesante y bueno, sí, ojalá me gustaría poder seguir avanzando con esta investigación, porque para este tipo de cosas uno tiene que manejarse con otro tipo de instrumentos, otro tipo de técnicas de recolección de datos, que me encantaría hacer, pero bueno, digamos que quería terminar la tesis, porque si no se me complicaba un poco. En cuanto al segundo punto, el tema de qué tipo de vínculos y cuál había sido el propósito de llevar a cabo proyectos conjuntos con las universidades, más que nada, en realidad los proyectos conjuntos que llevan a cabo con las universidades tienen que ver con programas de capacitación y con programas de, más que nada programas de capacitación, adecuación de programas por ahí de especialización para determinadas empresas, e incluso que las universidades se hayan nuevamente mudado al distrito para formar parte de toda, digamos, toda esta dinámica, ¿no? Todo este mecanismo. Y en cuanto a la tercera pregunta, es una pregunta muy interesante, porque yo les cuento que en realidad mi primer approach sobre este distrito lo hicimos con el equipo cuando el distrito recién se estaba creando, cuando estaban haciendo, y entonces siempre era la pregunta de, bueno, ¿y qué va a pasar con esto? Obviamente hoy en día el distrito creció un montón, tiene alrededor de 300 personas, 300 organizaciones, 300 empresas y empresas muy emblemáticas. En realidad, si uno lo analiza técnicamente desde los propósitos de la política, los propósitos de la política tenían que ver con, digamos, fortalecer un determinado barrio de la ciudad de Buenos Aires. Y eso parece que todas las políticas que se realizan desde el gobierno local en torno a eso son consistentes con ese propósito. De hecho, se llama distrito y no se llama
polo tecnológico o no se llama clúster tecnológico, ya desde por sí la forma de nombrarlo es un poco consistente. Sin embargo, obviamente en todas las entrevistas que hemos realizado en su momento y que después yo también he realizado con los decisores claves desde el punto de vista gubernamental, está como objetivo fomentar las actividades conjuntas dentro de las organizaciones que pertenecen al distrito. Entonces, bueno, es como que podríamos discutir que hay ciertas prioridades dentro de las políticas gubernamentales que claramente se ven reflejadas en el comportamiento de las empresas, para bien o para mal. Así que bueno, creo que con eso respondo tus preguntas, Andrea, súper interesante, muchas gracias. Muchas gracias. Cristian Yepes de la Universidad de La Salle, adelante por favor. Sí, Marina, muchas gracias por la presentación. Tu investigación pues es una investigación bastante madura, ya has entregado tu propuesta, entonces creo que, y pues los hallazgos, al igual que lo mencionaba la profesora Andrea, son bastante claros. Algunas recomendaciones, inclusive yo creo que estos comentarios y los que van a venir de aquí en adelante pues van a servir para los temas de publicaciones y todavía no has publicado, y son los siguientes. Lo primero es, en todas las publicaciones, en las revistas indexadas en las mejores bases de datos te van a exigir de entrada, ¿sí? ¿Qué es la novedad? ¿Qué es lo nuevo? ¿Sí? ¿Qué es eso que tú encontraste que no había en la literatura? Tú revisaste una gran cantidad de literatura, creo que en eso pues has avanzado muchísimo, pero si no logras de entrada, ¿no?, lograr identificar qué es eso nuevo, cuál es ese gran aporte al conocimiento teórico o empírico o metodológico, inclusive epistemológico, ¿sí? Va a ser difícil lograr una publicación de alto impacto. Entonces yo te recomendaría que tanto en el documento escrito como cuando presentes tus hallazgos, seas muy clara y te enfoques mucho en eso, ¿sí? En esa novedad, en esos hallazgos. Nosotros los latinoamericanos somos buenos habladores, ¿sí? Y conversamos mucho, pero a veces es importante ser muy concreto, ¿sí? Y poder delimitar muy bien esos elementos que son los más importantes y esos hallazgos más importantes, porque uno encuentra muchas cosas, ¿no? Y uno quiere mostrar todo y quiere hablar de todo y uno se apasiona por el país y por lo que uno encuentra y por digamos, el objeto de estudio, ¿sí? Pero yo sí te recomiendo que seas muy concreta en esas cosas, en identificar 3, 5 cosas que son novedosas, que son unos grandes aportes y mostrarlos claramente. En el documento, y bueno, acá veo que mejoraste un poco eso, veo que la literatura es muy antigua, ¿no? No es una literatura reciente. Y eso es un problema que tenemos todos los investigadores todo el tiempo, porque el tiempo pasa muy rápido, ¿sí? Y nosotros a veces no avanzamos tan rápido, ¿no? Creo que siempre que, digamos, vamos a publicar un paper, o siempre que vamos a presentar una investigación, los comentarios van a ser los mismos, ¿no? Literatura reciente, literatura reciente. Entonces, claro, tú usas muchos autores seminales, empiezas hablando de Bonatti, Sutherland, Van de Ven, ¿sí? Que son, digamos, seminales en este campo de estudio, pero sí es importante agregar más literatura reciente. En la presentación lo mostraste, alguna, pero yo creo que es más necesario, es necesario poder mostrar más actualidad en la literatura. La profesora Andrea en la presentación pasada había hablado del objeto de estudio del caso, ¿sí? Yo quisiera preguntar por qué no lo incluiste desde el principio, ¿sí? ¿Por qué no las redes interorganizacionales en Argentina? Yo creo que eso le da mucho más peso y sustento a la investigación, ¿no? Que el caso, que el objeto de estudio quede claro desde el comienzo, desde el título y desde los objetivos. Porque tú empiezas a hablar de las redes organizacionales, planteas los objetivos y ya el caso hablas, creo que hasta la metodología. Yo creería que desde el comienzo incluir el caso ayuda mucho en la claridad y en la comprensión del tema que estás trabajando. En los referentes teóricos, claro, tú revisas mucha literatura y tienes un estado del arte bastante robusto, pero a veces no es claro cómo esa estructura teórica te permite a ti responder a tu pregunta de investigación. Inclusive en el documento que presentaste no hay una introducción, una pequeña introducción en los referentes teóricos. Entonces ayuda mucho que haya esa claridad. O sea, los metodólogos le dicen a uno que el marco teórico es el lente con el que uno ve el problema de investigación, ¿no? Entonces, a veces es un poco difuso saber cómo el marco teórico te está ayudando a ver el problema de investigación,
Entonces yo creería que es importante delimitar también el marco teórico y que esas categorías te permitan a ti, de alguna manera, conectar con con el problema de investigación. Lo mismo en la metodología. Entonces, en la metodología, tú dices que el enfoque descriptivo, explicativo, exploratorio es el paradigma apropiado, pero no dices por qué. ¿Sí? ¿Por qué ese paradigma y por qué no otro? ¿Sí? ¿Qué es lo que permite que en los estudios de las relaciones interorganizacionales ese paradigma sea el apropiado y no otro? Alguien diría, no, ¿por qué no secuencial exploratorio? ¿Por qué no secuencial explicativo? ¿Por qué no en paralelo? ¿Sí? Entonces es importante también que el método quede claro y qué es lo que el método le permite a uno, digamos, encontrar para este campo de conocimiento que no permite otro. Y en los resultados, ayuda mucho en la presentación de los resultados que cada apartado de los resultados esté conectado con los objetivos específicos. No es clara esa relación, ¿no? En el documento, por ejemplo, de los resultados, lo primero es el mapa de las redes interorganizacionales, pero no es claro eso a qué objetivo le apunta, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo que los resultados estén conectados con los objetivos. Y al final, pues, volver a insistir, ¿no? En la contribución de la investigación. ¿Cuál es la contribución? ¿Qué parte del campo de conocimiento le está apuntando este trabajo? Y pues seguramente si lo haces de esa manera vas a lograr una publicación de alto impacto. ¿Sí? Bárbaro, Cristian, muchas gracias. Solamente quería responder porque en realidad hay una de las cosas que levantaste que me parece, porque la verdad que quería hacer un follow-up sobre esto, que la verdad que necesito, aprovecho para preguntarles cómo lo ven, porque en realidad yo no pongo cuál es el caso desde el comienzo, porque hay una sección muy importante que no aparece en el documento que yo mandé al Congreso, pero hay una sección muy importante a donde yo estudio cuál fue el desarrollo de aglomerados tecnológicos exitosos con características similares de las culturas regionales en otros países del mundo. Entonces, por eso fue que fue ese el approach desde el comienzo. La pregunta es, o sea, si ustedes vieran una tesis que tiene una sección tan fuerte en esto, ¿cómo lo ven? Aún así, siendo que el estudio empírico está enfocado en ¿cuál sería la opinión de ustedes? Y ya con eso los libero. Si me permiten, yo meto la cucharada. Sí. Marina, si te entiendo bien el libro completo de tu tesis, entonces tiene una sección en donde tienes la definición empírica, ¿sí? Y un análisis comparado, si fue lo que te entendí bien, ¿sí? Exacto. Para la tesis estás divinamente, pero concuerdo con Cristian que si quieres publicar, te va a tocar añadir en ese paper que yo no vi, perdón, pero digamos porque no tuve acceso a él, pero tienes que publicarlo para dejar claro, porque si eso no está claro en el documento, entonces de pronto los referees te lo pueden rechazar en un reject, reject, porque no tiene claro, digamos, ese objetivo. Está, perfecto, listo. Ya con eso entonces, muchas gracias Marina, a todos por los comentarios. Finalmente los resultados empíricos, por lo que yo alcancé en el documento y por tu presentación, digamos lo fuerte, la parte gruesa de los resultados empíricos están en el caso de las redes interorganizacionales en Argentina. ¿Sí? Entonces, claro, tú puedes tener una gran cantidad de teóricos, etcétera, pero lo fuerte está ahí. Entonces, yo por eso creo, inclusive en la tesis, ¿sí? Deberías incluir el caso, ¿sí? Porque los hallazgos más importantes es ahí. ¿Sí? Perfecto. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos. Muy bien. Muchísimas gracias. Estoy seguro que quedan muchas preguntas, muchos comentarios, pero la idea central creo que es haber entregado este primer feedback. Nos hemos demorado unos como 25 minutos más en todo el programa. Creo que no es tan grave, pero lo hemos prometido que vamos a hacer el break a esta hora. Nuevamente, muchas gracias a los panelistas. Solamente quiero aclarar que a la profesora Andrea Franco, efectivamente, no le habíamos asignado específicamente el paper de Marina, lo habíamos asignado al profesor Cristian Yepes. Por eso el comentario de la profesora Franco, que
que no había tenido el paper, pero igual le agradecemos por los tan buenos comentarios que ha hecho a partir de la presentación. Y agradecerles a todos por su participación esta mañana. Los esperamos a partir de las 3 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Bogotá, Lima, México es una hora antes, es decir, a partir de las 2 de la tarde. Y Argentina creo que es una hora más. Brasil, no sé si tenemos a alguien de Brasil, puede ser 1 o 2 horas más. Entonces, por favor, no se olviden que los horarios publicados son el tiempo del este de Estados Unidos, que es GMT-4. Entonces, nos vemos en la tarde. Nuevamente, muchas gracias a todos y esperamos reencontrarnos esta tarde a partir de las 3 Eastern Time. Muchísimas gracias. Si alguien quiere quedarse, todavía hay... Si alguien se quiere quedar, se pueden quedar, pero... Chao, Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por todos los aportes. Gracias. Sí, muchas gracias. Un gusto. A los que presentaron y a los panelistas, muchas gracias. Gracias a los que están también en la audiencia. Nos vemos entonces en la tarde con yo, Mauricio, a las 3 Eastern Time. Gracias. Hasta la tarde. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Sí. Hola a todos. Hola. Hacemos un Zoom rápido. Sí, hagamos un Zoom rápido. ¿Tú lo mandas? Con el mismo enlace de ayer. Ah, ok, nos vemos ahí. Chau. Dale. Chao.